Gloria a Dios. Si no fuera por esa gracia, ninguno de nosotros estaría aquí. Al contrario, estaríamos perdidos, destinados para el infierno. Y vale la pena recordar esas palabras que dice: no por obras para que nadie se gloríe, para que la gloria sea solamente para Él. Segunda de Corintios capítulo 9. El domingo y el jueves celebramos Thanksgiving, ¿verdad? ¿Cuál sería la traducción en español de Thanksgiving? Día de gracias. Pero que curiosamente en español no decimos Día de Gracias. Decimos Día de Acción de Gracias. Que hay una gran diferencia, ¿no? Porque una cosa es decir gracias Señor por esto, gracias por esto, y otra es llevarlo a la acción, ese agradecimiento. Así que yo prefiero el título en español, Acción de Gracias. Y lo que hicimos el domingo pasado fue expresar agradecimiento. ¿Okay? Dimos gracias. Pero ahora quiero tocar un tema relacionado con eso, y ese es el llevarlo a la acción, el dar de corazón. Segunda de Corintios 9, si pone de pie, por favor. Vamos a leer los primeros 11 versos. Así dice el apóstol Pablo, bueno, el Señor por medio del apóstol: porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Palabra del Señor. Gracias, Señor, por traernos a este pasaje. Danos entendimiento, Señor. Habla a nuestro corazón y a nuestra mente, de tal manera que no solamente podamos comprenderlo, sino que también decidamos poner en práctica
los principios encontrados en este pasaje. Nos ponemos, Señor, a tus pies para que seas tú el Maestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir directamente al texto, quiero hacer una aclaración. Ese pasaje que acabamos de leer no tiene nada que ver con los diezmos y las ofrendas. ¿Okay? Porque un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. ¿Okay? Y algunos usan ese pasaje para decir, no, yo no doy diezmos al Señor, porque ahí dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Así que depende de mí. No, eso no tiene nada que ver con diezmos. ¿Okay? Cuando veamos el contexto, entonces vamos a entender. Como padres, ¿qué son las cosas que nos enorgullecen de nuestros hijos? ¿Qué son las cosas de las cuales nos gloriamos delante de otros acerca de nuestros hijos? ¿Que es buen estudiante? ¿Que es muy inteligente? ¿Que es muy trabajador? ¿Que es muy colaborador en la casa? Y lo compartimos con otros, ¿no? Mira qué niña más inteligente la que Dios me ha dado. Qué bueno que podemos enorgullecernos de esas cosas delante de nuestros amigos. Pero si hay algo que trae vergüenza a los padres, es de que uno de sus hijos sea egoísta, agarrado, tacaño y no generoso. Ningún padre va a decirle a otros, mira, vieras qué hijo más egoísta el que tengo. No, eso se lo calla. ¿Okay? Ni va a decir es un tacaño. Porque esas cosas traen vergüenza a los padres. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean generosos, caritativos y dispuestos a dar. ¿Sí o no? Eso es lo que aspiramos. Ahora, ya entrando al pasaje. Las iglesias en Jerusalén estaban en tremenda necesidad. Ciertamente estaban pasando por momentos difíciles. ¿Okay? No había solamente una iglesia. Seguramente ya las iglesias se habían multiplicado, pero estaban pasando por hambre, por necesidad, tenían problemas financieros, la gente estaba sufriendo. El apóstol Pablo se había dado la tarea por medio de su iglesia, a la cual él pertenecía, él no era pastor, de ir por los diferentes lugares, las diferentes iglesias, levantando una ofrenda para llenar la necesidad de esos hermanos allá en Jerusalén. Así que había ido a Asia Menor, había ido a lo que Europa, Macedonia, y ahora estaba a punto de ir a Acaya. Había pasado por Tesalónica, por Filipos. Estos hermanos ya habían dado su parte de la ofrenda, y ahora en el plan de Pablo está ir a Acaya. Acaya, la región sur de Grecia, donde se encontraba la ciudad de Corinto. Por eso le escribe esto a los corintos, para que también ellos puedan dar su ofrenda, mostrar su generosidad a aquellos que iban acompañando a Pablo. Y Pablo lo que hace es enviar mensajeros, ya con un año de anticipaciones. Él les había dicho, voy a llegar para recoger una ofrenda para nuestros hermanos en Judea, y envía a esos hermanos para que preparen a los corintos acerca de una ofrenda generosa para los hermanos en necesidad. Ahora puede darse cuenta que no tiene nada que ver con diezmos. ¿Okay? Pero al leer estos pasajes encontramos una lección tremenda acerca de dar con el corazón, o dar de corazón, como decimos.
Y ahí los principios que vemos, los principios que vemos son principios que obviamente siendo palabra de Dios se tienen que aplicar a todos los tiempos, a todas las generaciones. Y lo primero que vemos es de que así como nos avergonzaría decir mis hijos es un tacaño, la falta de generosidad puede traer vergüenza. Yo creo que si digo quiénes son los tacaños aquí, pónganse de pie, nadie se pone de pie. ¿O sí? No, porque le daría vergüenza. La falta de generosidad casi siempre trae vergüenza. Y dice el verso 4, si pone atención a ese verso, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. ¿Avergonzado de qué? Pablo se había gloriado ante los de Macedonia diciendo, los de Acaya son generosos. ¿Y qué si llegamos ahora y de generosidad no encontramos nada? Eso nos va a avergonzar a nosotros, pero los va a avergonzar más a ustedes. ¿Por qué? Porque las necesidades son obvias o eran obvias en ese momento, como lo son en este tiempo. ¿Cómo comienza el capítulo de esa parte? ¿Qué dice el primer verso? Sí, no, pero dice, porque me es por demás escribirles acerca de este servicio a los santos. Y si tú pones atención a esa frase, porque me es por demás, ¿qué está insinuando con eso? Si ves la versión en inglés dice, sería superficial para mí escribirte acerca de esta necesidad. ¿Por qué sería superficial? Porque ya todo el mundo conocía la necesidad. El mundo en sí estaba pasando hambre, el hambre mundial que había anunciado el profeta Agabo, de que habría de venir una hambre severa y golpearía primero que todo a las iglesias de Jerusalén. Entonces, no era ¿de veras que están pasando necesidad? No, todo el mundo lo sabía. El imperio en sí estaba sufriendo. Los discípulos ya habían hecho su esfuerzo de acuerdo a lo que podían. Dice, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces es obvio que ya eso era conocido. La iglesia tenía necesidad y las diferentes iglesias estaban recogiendo dinero para enviarlo allá a los hermanos en Judea. Todo el mundo lo sabía. Las noticias se habían esparcido por el imperio. O sea que Pablo no ve la necesidad de explicarles la necesidad. Todos lo sabían. No había una carta. No, ya todos lo sabían. Sabían que sus hermanos estaban en problemas. Sabían que las iglesias de Judea no eran iglesias de dinero, eran iglesias pobres. Pero dice el verso 2 que estos hermanos corintios ya se habían comprometido con un año de anticipación para dar esa ofrenda. Conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Ya un año de anticipación. Es como que les dijera, hermanos, durante este año ahorren porque vamos a tomar una ofrenda generosa para esta necesidad. Poquito a poquito. ¿Okay? Entonces era obvio que si el imperio también estaba pasando por hambre, aún los corintios estaban rodeados de gente en necesidad.
Igual nosotros en este tiempo, hermanos. Vivimos en el país más rico del mundo. Amén. Somos más ricos que la mayoría de personas en este mundo. Y digo, somos nosotros. ¿Lo sabías? ¿O no lo sabías? ¿Sabes que mucha gente vive con $1 al día? Y tú ganas mínimo $11 la hora. ¿No nos hace eso ricos? ¿Sí o no? Pero aún así, estamos rodeados de gente necesitada. Y quizás no gente necesitada económicamente hablando, pero quizás gente necesitada de un amigo. Quizás gente necesitada emocionalmente. Quizás gente necesitada socialmente. No digamos espiritualmente. Donde quiera que tú vayas, vas a estar rodeado de gente necesitada. La pregunta es que si tú vas a estar dispuesto a dar para llenar su necesidad. Y si es una necesidad espiritual, no se la vas a llenar con dinero. Y si es una necesidad social, tampoco se la vas a llenar con dinero. La pregunta es que si estás dispuesto a dar de lo que tienes para llenarla. Fíjate que no estoy diciendo de que te metas la mano a la bolsa. Tienes el Evangelio, tienes tiempo, tienes paz espiritual. Y quizás en algún momento te tengas que meter la mano a la bolsa para llenar la necesidad de alguien que está hambriento. Probable. Pero el punto es de que así como ellos estaban rodeados de gente necesitada, nosotros lo estamos también. Y es obvia la necesidad, no tenemos que explicártela. Pero la pregunta es, ¿estamos dando lo que tenemos? En la iglesia hay gente en necesidad. ¿Sí o no? La preocupación de Pablo era natural. El verso 3 dice que ha enviado a los hermanos para que de lo que él se ha gloriado de los corintios no sea en vano. Entonces la preocupación es que si yo he hablado también de la generosidad de los corintios y llegamos allá a recoger la ofrenda y nos salen con unos cuantos pennies. ¿Cómo voy a quedar de lo que dije? De que generosos. Y dice, y no tanto que nosotros vayamos a ser avergonzados. Ustedes van a ser avergonzados, dice. Ahora Pablo estaba temeroso de que lo pusieran en vergüenza. ¿Qué si los corintios habían cambiado de decisión, de mente? ¿Qué si llegamos y no están listos? ¿Qué si no son tan dadores como yo los he presentado ante los que me acompañan? La vergüenza puede venir. Sí, lo prometieron hace un año, pero cuando se refiere a dar, las promesas no cuentan. Qué bueno que puedes prometer, pero en el dar no es la promesa lo que cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? Lo que realmente das. Tú me puedes prometer $100, pero si solamente me das uno, ¿qué es lo que va a contar? Ese dólar. ¿Sí o no? Con promesas no se compra comida. Con promesas no se paga la luz. Con promesas no se paga la renta. Con promesas no se pagan los biles. Todo eso se paga con efectivo.
Entonces Pablo tiene esa preocupación, que si llegamos y la promesa solamente se quedó en promesa, y los hermanos allá sufriendo. Y a veces cuando se refiere al dar, hermanos, los cristianos somos como los políticos. ¿Sí o no? ¿Cuál es la característica principal de los políticos? Prometen y no cumplen. Y así muchos cristianos prometen y no cumplen. Entonces uno no puede contar con las promesas, puede contar con la acción directa de dar, con el efectivo recibido. Ahora, Pablo en el verso 5 menciona la raíz del problema. Así que creí necesario exhortar a los hermanos para que se adelanten y lleguen a vosotros y preparen de antemano vuestra ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia o avaricia. ¿Cuáles son las excusas más comunes que la gente da para no dar? No tengo, soy pobre, no me alcanza, las finanzas están bastante limitadas, no tengo trabajo. Desde que las excusas se inventaron, todos somos excusados. Pero esas son las excusas más comunes. Pablo dice, esas no son las verdaderas razones. De acuerdo a este verso, ¿cuál es la verdadera razón? Véalo. Para que la ofrenda no esté preparada como por codicia o avaricia. Y no hay una palabra en español apropiada para traducir la palabra pleonexio o pleonexia que se usa ahí. No hay un equivalente en español. Pablo está diciendo, si lo tomamos de dos maneras, yo no les estoy pidiendo una ofrenda a ustedes porque yo quiera tener más. O sea, yo no estoy codiciando lo que ustedes tienen. O podría entenderse del otro lado. Yo no les estoy pidiendo a ustedes una ofrenda para que ustedes tengan menos. El problema realmente es problema no de bolsillo. El problema es de corazón. La palabra literalmente significa el querer tener más. Entonces, ni se los estoy pidiendo porque yo quiera tener más, ni ustedes dejen de dar por querer tener más. Den con generosidad. Cuando el corazón está dispuesto, el bolsillo está dispuesto. Como dijo Lutero, lo último que se convierte en la vida de un hombre es su cartera, su billetera. Pero cuando el corazón está listo, aunque seas pobre, dice la Escritura, que la instrucción que dio a los discípulos fue, vendan sus posesiones, hagan caridad o den limosna, esa porción, háganse bolsas que no se deterioran, carteras, háganse un tesoro en los cielos que no se acaba, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro es el dinero, nunca vas a ser generoso. Siempre vas a tener cuentos para no dar a los necesitados. No, recuerda, no estoy hablando de dar a la iglesia. ¿Okay? ¿Dónde está tu tesoro? Y lo que yo veo, hermanos, es de que los dadores más generosos que menciona Pablo y los dadores más generosos que yo he conocido son aquellos que menos recursos tienen.
Cuando se refiere a Filipo, dice de su gran pobreza, dieron. Y en los 30 y pico de años que tengo de conocer al Señor Jesucristo, y he estado en 2 iglesias solamente, siempre he visto que las personas más generosas son las más pobres. Personas de edad avanzada, viudas, siempre están dispuestas a dar. ¿Te has fijado eso? Y te podría mencionar nombres, pero no sería apropiado. Las tengo bien en mi mente. Entonces el problema no es, o piensas que ellas tienen. No, no tienen. Yo sé que no tienen. Pero tienen esto. Tienen el corazón para meterse la mano a la bolsa y decir, aquí está para su necesidad. La generosidad no se mide por la cantidad que dan, sino que se mide por la cantidad que dan en comparación a lo que tienen. ¿Me entiendes? Porque tú puedes dar $100 y esos $100 no son nada para ti. Pero otra persona puede dar $1 y ese dólar es mucho más que tus $100. ¿Me entiendes? Porque estamos comparando con lo que tienen y con lo que dan. Y así es la generosidad, hermanos. La segunda lección, cuando el deseo está presente, cuando la voluntad está presente, siempre hay una manera. Siempre hay una manera. Es ahí donde viene el verso 7. A eso se refiere cuando dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando de su voluntad está dispuesto a dar. Cuando la voluntad está presente, damos de corazón. Si la voluntad no está presente, por mucho que te roguemos, por mucho que veas la necesidad, no das. En el caso de los corintios, quizás ese dar puede tomar preparativos. Porque como dije, se les había dado una noticia de 1 año para poder colectar una ofrenda para los santos. Y vamos a decir que no tenían dinero cuando Pablo les avisa, voy a llegar de aquí a 1 año. Quizás no tenían. Pero podían ahorrar un poquito aquí, un poquito allá, un poquito cada día. Yo te aseguro que si yo te pido ahorita $365, no me los vas a dar. Pero si yo te digo, de aquí a 1 año vamos a tener una necesidad y esperamos que tú nos ayudes con $365, ¿qué hace la diferencia? Puedes ir poniendo tu $1 diario. Eso es lo que Pablo hizo con los corintios. Hermano, les doy noticia para que cuando yo llegue sea una ofrenda generosa. Tomen los preparativos que sean necesarios. Porque cuando el corazón está dispuesto, tú encuentras maneras de hacerlo. No tienes que darlo inmediatamente si no lo tienes. Yo he visto personas que se han dedicado, voy a vender esto, voy a vender esto otro, voy a vender dulces para levantar para el viaje misionero. ¿Sí? O sea que cuando hay la voluntad, hay manera de hacerlo, hermanos. Y maneras de dar más adelantado. ¿No crees que sería sabio si cada uno de nosotros en su presupuesto personal pusiera un poquito de dinero para benevolencia?
para ayudar a gente necesitada? Si te digo ahorita, me vas a decir, no tengo, no me alcanza. ¿Verdad? Pero ponle que haciendo esos preparativos pongas 50 centavos diarios para algunas personas necesitadas en tu presupuesto. ¿Cuánto tendrías al final del año? $182.50. Pero dudo que haya personas acá que definitivamente tengan en su presupuesto un área de benevolencia. Lo dudo. ¿No crees que sería sabio empezar algo así? Para que siempre tengamos para dar a aquel que está pasando necesidad. ¿Puede tomar sacrificios? Los macedonios eran un ejemplo de dar. No eran necesariamente ricos, pero cuando Pablo le dice a los corintios cómo los macedonios, estoy hablando de dos regiones, Macedonia, Tesalónica y Filipos, Acaya es Corintio. Pablo le dice a los corintios, a los de Acaya, los macedonios no son ricos, pero ellos han dado con sacrificio. Les dice, esos en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Está hablando de los macedonios. Entonces, la pobreza no es excusa, ni la riqueza es garantía. Pero estos hermanos dieron con sacrificio. Se sacrificaron a sí mismos para ser generosos. Se sacrificaron. Cuando damos de corazón, hermanos, no damos las obras. Las sobras. Damos con sacrificio. Porque hay un precio que pagar por el arte de dar. Dar las obras, hasta al perro se las das. ¿Sí o no? ¿Qué hago con esto? Mamá, lo tiro, no, dáselo al perro. Hablando de dar con sacrificio. ¿Te acuerdas del caso de la viuda? Jesucristo fue al templo y dice que vio que los fariseos daban al tesoro. Dice que los vio dando a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre. ¿Qué comparación? Ricos y una pobre. Y esta pobre echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre, centavitos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. ¿Quién está sacrificando ahí? ¿La viuda o los ricos? ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo exaltó a esa viuda? Esta realmente está sacrificándose. Esta en su pobreza está dando todo lo que tiene. Requiere sacrificios, hermanos. Pero a veces no estamos dispuestos a sacrificar. Hay una fundación que se llama The Russell Sage Foundation. Y hace varios años hizo un estudio, una encuesta en los Estados Unidos
y encontró que las familias que tenían un ingreso de menos de $3,000 al año, estamos hablando ya hace un buen rato, daban más del 60% de todo el dinero donado a caridades. Las familias cuyo ingreso era menos de 5,000, o sea, 60% dado por los que daban 3,000 y luego le añaden otro 22% hasta 5,000. Eso ya de 5,000 para abajo daban 82% de todo el total dado a las caridades en los Estados Unidos. Y las familias que tenían ingresos entre 10,000 y 20,000 dólares al año solamente daban 1.9% de sus ingresos. Fíjate, 1.9. Los más ricos dando sobras, los más pobres dando con sacrificio. Y el IRS lo comprueba, porque el IRS dice que los americanos que hacen su declaración de impuestos con deducciones itemized, punto por punto, dan menos del 3% de su ingreso bruto, del gross, menos del 3%. Eso viene a comprobar que la mayoría no está dispuesto a sacrificar. Y la tercera lección: si hay voluntad, no hay obligación. Verso 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Te vuelvo a recordar, aquí no está hablando de diezmos. Está hablando de dar para las necesidades de otros. No de mala gana ni por obligación. La mayoría de gente que da no disfruta el dar porque se sienten obligados a hacerlo. La obligación no causa placer. La obligación y el gozo están en extremos opuestos. Entre más obligación, menos gozo. Entre menos obligación, más gozo. Porque lo estás dando de corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Vamos a decir que ahorita surge una necesidad. Un hermano X está a punto de perder su apartamento porque tiene meses de no poder trabajar. Y yo digo, aquí todos vamos a dar $100 ahorita. ¿Lo vas a dar con gozo? No, no lo vas a dar con gozo, porque te estoy poniendo una obligación. Pero si te digo, tenemos este hermano que está pasando esta necesidad ahorita, y tú te metes a la bolsa y sacas uno de a 10, uno de a 20, lo que sea, 5 centavos pueden ser. Pero lo estás haciendo de corazón. Entonces tienes gozo. Porque si hay voluntad, no hay obligación. El gozo viene el gozo y la satisfacción viene cuando damos de corazón. Solamente, dice esta frase, cuando descubrimos la gracia de dar, experimentamos el gozo de vivir. Solamente cuando descubrimos la gracia de dar, experimentamos el gozo de vivir. Hermanos, el dar es como ir al gimnasio. Cuando vas al gimnasio la primera vez, al día siguiente no quieres ir. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Al día siguiente no quieres ir. ¿Por qué? Porque te duele todo el cuerpo.
Ya. Pero si vas otra vez y otra vez, ¿qué está pasando con el dolor? Va desapareciendo. Y si sigues yendo, después necesitas ir al gimnasio. Te lo dice tu espíritu, te lo dice necesito ir al gimnasio. Porque cuando voy al gimnasio me siento cargado de energía, salgo con una mente más amplia, bien oxigenado, me siento bien en mi espíritu, estoy perdiendo peso. Pero al principio no querías así. Porque lo veías como, tengo que. No veías la satisfacción. Piensa en esa viuda que acabamos de mencionar. 2 centavos, 2 blancas o 2 monedas de cobre. ¿Tú crees que esa lo dio con gozo? Nadie lo obligó, pero dice, dio todo lo que tenía. ¿Y los ricos? Daban porque se sentían obligados. Las obras. Y no está hablando de las ofrendas al templo, no, está hablando de la ofrenda para los pobres, las limosnas. Aquellas que dicen cuando des limosna, no toques trompeta, porque eso es lo que hacen los fariseos. Cuarta lección. Si hay siembra, hay cosecha. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Qué está expresando Pablo ahí? Está usando una ley de la naturaleza para ilustrar la bendición de dar. Y esa es una ley de la naturaleza, hermanos. Si no siembras, no cosechas. Si no siembras, no cosechas. ¿O qué piensas que compensarlo van a surgir un montón de árboles de naranja por ahí? No. Y si siembras, a lo mejor coseches. ¿Okay? Pero una está garantizada, no siembras, no cosechas. Siembras, a lo mejor coseches. ¿Por qué no está garantizada? El agricultor puede salir al campo a tirar la semilla, como vimos hace un par de semanas, pero el agricultor no sabe lo que puede venir. ¿Qué si viene una plaga? ¿Qué si viene una inundación? ¿Qué si cuando ya está esperando el fruto está tierno, viene una congelada? Como sucede en la Florida algunas veces y todas las naranjas se echan a perder. ¿O qué si viene un fuego como los que acabamos de ver, que ni los terminan de apagar? Sembraste, pero algo impidió la cosecha. A menos, la única garantía de que siembras y cosechas es de que la bendición de Dios esté presente. Es la única opción. Mira lo que dice el verso 10 y 11. Y ahí está la garantía. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. ¿Sabes lo que es la sementera? No es donde hacen el cemento. La sementera es el semillero. ¿Qué? Semillero. Viene de semen.
Ni lo habías pensado. Semen quiere decir aceite o semilla. Entonces, aquí está diciendo que el que te provee la semilla y tú siembras para dar, ¿qué es lo que va a hacer Él? Dice, aumentará la siega de vuestra justicia, suplirá y multiplicará. ¿Para qué? Para que seáis enriquecidos en todo por toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y mira, tú puedes ponerlo de esta manera. Gracias, Señor, porque vivo en este país que es el mejor del mundo. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque soy más rico que la mayoría de personas en este mundo. La gloria es para Él. ¿Okay? Pero el punto es que si tú siembras con la actitud de dar, Dios mismo va a bendecir tu semilla. Dios mismo va a bendecir tu esfuerzo. Porque la bendición de Dios está presente cuando nosotros damos de corazón. Lo que Él está prometiendo ahí es suficiencia en todo lo que hacemos, abundancia en todo lo que hacemos, porque Él promete multiplicar nuestra sementera o nuestra semilla y aumentar nuestra cosecha. Cuando damos de corazón, hermanos, no estamos malgastando nuestro dinero. Cuando tú ayudas al necesitado, no estás malgastando. Estás invirtiendo en aquel que paga los mejores intereses. ¿O no fue Jesús el que dijo, porque me viste desnudo y me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste en la cárcel y me visitaste, me viste enfermo y fuiste a verme? Y los discípulos dijeron, ¿cuándo? Y Él dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando nosotros tomamos de nuestro bolsillo y ayudamos, damos al necesitado, Dios va a bendecir nuestra cosecha. Así como cuando le damos a Dios lo que es de Dios, Dios multiplica en nuestro hogar. No me quiero salir del tema, pero no hay diezmador fiel que pase necesidad, porque Dios de la misma manera aumenta tu cosecha. Entonces pensemos en estos mis pequeños y aprendamos a dar con generosidad. Que no solamente sea dar gracias, sino acción de gracias. Que demos con corazón. Eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Cristo nos enseñó. Amén. Bueno, no vamos a dar al necesitado ahorita, pero vamos a dar los diezmos y las ofrendas. Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por todo lo que hemos recibido de tu mano. Tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos techo. Quizás no tengamos salud, pero tenemos vida. Y no podríamos terminar de contar las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor. Padre, enséñanos a ser dadores de corazón, tanto al necesitado como a tu iglesia, Señor. Multiplica nuestra sementera, multiplica o aumenta nuestra cosecha como individuos y como iglesia, Señor. Bendice, como dice en ese pasaje, al dador alegre, Señor. Ahora, Padre, venimos delante de ti para dedicar los diezmos y las ofrendas en agradecimiento por lo que nos das, en obediencia por lo que nos mandas.
Enséñanos a ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.